¿Qué tal? Bienvenidos a The Girls Vlog. Pasemos a revisar el término de presión hidrostática. Los líquidos tienen la característica de ejercer presión sobre las paredes y el fondo del recipiente que los contiene. Es por eso que esta presión es el peso del fluido y depende de la densidad y de la profundidad. Vamos a ver una fórmula junto con un ejemplo para que esto quede más claro. La fórmula en este caso es pH, que es la presión hidrostática, igual a ρ, que ya sabemos que es la densidad, por gravedad por profundidad. Tenemos también la ecuación del principio de Pascal. El principio de Pascal enuncia que toda presión ejercida sobre un fluido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del fluido, así como a las paredes del recipiente que lo contiene. La prensa hidráulica es una de las aplicaciones del principio de Pascal. Consta de dos cilindros de diferente diámetro con un émbolo cada uno, los cuales contienen un fluido en su interior y se encuentran conectados por un tubo. Bien, sean F y A la fuerza y el área respectivamente del émbolo de mayor diámetro y sean F y A minúscula la fuerza y el área del émbolo de menor diámetro. Entonces, la presión que actúa sobre el émbolo mayor es P1 igual a F sobre A y la presión que actúa sobre el émbolo menor es P2 es igual a F sobre A minúscula. Por el principio de Pascal, las dos presiones son iguales, es decir, les muestro la fórmula. Tenemos F y A minúscula y mayúscula, pero es importante distinguirlas bien porque una es del émbolo mayor y la otra es del émbolo menor. Les muestro la fórmula a continuación. Vamos a pasar al principio de Arquímedes. Este principio establece que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje o fuerza de flotación igual al peso del volumen desalojado del fluido o al peso del volumen sumergido del cuerpo. Vamos a ver lo que es la fórmula de este principio porque es muy importante también. E, que es empuje, es igual a ρ, que es densidad por gravedad por volumen desalojado o sumergido. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación. ¿Cuál es la rama de la física que se encarga del estudio de la transformación del calor en trabajo y viceversa? Bueno, es la termodinámica. Un sistema termodinámico es una porción de materia que se aísla del medio con el propósito de estudiarlo al quitar las restricciones impuestas. Los gases y sus leyes. Bueno, los gases son fluidos sumamente compresibles, ya que al existir una separación muy grande entre las moléculas que los conforman, la fuerza de cohesión es mínima. Tenemos el gas ideal. ¿Qué es el gas ideal? Es un gas hipotético, es decir, no existe como tal, que sirve como modelo práctico para describir el comportamiento de los gases a presiones bajas y temperaturas altas. A este gas se considera que la fuerza de atracción entre las moléculas es nula, algo así como el gas perfecto. Y la ley de Boyle, ¿qué tiene que ver? Para una masa de gas dada a temperatura constante, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión que recibe. Bien, vamos a ver la fórmula a continuación, que es P igual a constante. Esto es P por V es igual a K, que es la otra constante. O puede ser también P1 por V1 es igual a P2 por V2. Tenemos otras tres leyes importantes. Es la ley de Charles. Para una masa de gas dada a presión constante, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura. En esta ley, la escala se debe manejar en grados Kelvin. Entonces, P es igual a la constante junto con K. Y nos queda V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Después tenemos la ley de Gay-Lussac. Para una masa de gas dada a volumen constante, la presión que recibe el gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura. También esta temperatura se debe manejar en escala Kelvin. Y nos quedaría
A y V, recordemos que son constantes, entonces P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Y por último, la ley general del estado gaseoso. Al juntar las leyes anteriores de Charles, Gay-Lussac y las demás, bueno, se obtiene que para una masa de gas, dada la relación PV sobre T, se mantiene constante, es decir, pasamos a equilibrio térmico o ley cero de la termodinámica. La ley cero enuncia que los sistemas termodinámicos tienen una propiedad llamada temperatura y que existirá equilibrio térmico entre dos sistemas cuando la temperatura sea la misma. Cuando existe equilibrio térmico, el intercambio neto de energías entre sus elementos es cero. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Bueno, dice que el calor suministrado a un sistema termodinámico es igual a la suma del incremento de la energía interna que sufre este más el trabajo realizado por el sistema sobre sus alrededores. De esta ley se desprende el principio de la conservación de la energía, el cual menciona que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Bien, existen diversos tipos de procesos termodinámicos que realmente no son tan importantes de mencionar, pero únicamente voy a decir los nombres y si gustas buscar un significado me lo puedes consultar aquí abajo en los comentarios por si te interesa saberlo. Tenemos el adiabático, diatérmico, isobárico, isocórico e isotérmico. Después tenemos la segunda ley de la termodinámica. Es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa. O sea, básicamente esta ley enuncia que nadie es perfecto, ni siquiera una máquina. Bien, vamos a nuestro cuarto y último bloque, que son las manifestaciones de la estructura interna de la materia. Bueno, ya sabemos que la materia está compuesta por átomos, pero vamos a ver los procesos históricos del desarrollo del modelo del átomo, porque es importante reconocer los trabajos de los científicos pasados. Entonces, tenemos el modelo atómico de Thomson. Propuso el del budín de pasas, que ustedes pueden observar a continuación, cuya estructura estaba formada por capas de electrones y protones, en donde todas las cargas positivas se encontraban extendidas uniformemente en una esfera de un diámetro de 10 a la menos 8 centímetros aproximadamente, dentro de la cual estaban encajados los electrones como partículas menores distribuidas en capas. Esto permitió conocer con gran precisión la masa y la carga del electrón. Vamos ahora al modelo de Rutherford. En todos estos modelos va a estar apareciendo la imagen en pantalla para que ustedes puedan observarlas. Lanzaron partículas sobre los átomos que investigaban y descubrieron que los rayos Becquerel eran penetrantes y de tres clases: rayos alfa, beta, gamma y fotones. Rutherford demostró que los rayos alfa eran un átomo de helio doblemente ionizado. Los rayos beta son electrones ordinarios cuya masa es de 1 sobre 1840 de la masa de un protón o 1 sobre 7360 de la masa de una partícula. Y los rayos gamma son ondas electromagnéticas de frecuencia ligeramente mayor o igual que la de los rayos X. Por último, el modelo de Bohr. En este modelo propuesto por el físico danés, los electrones se representan girando alrededor del núcleo, describiendo órbitas circulares o elípticas, lo cual resulta muy útil para observar la estructura del átomo. Es como uno de los modelos más importantes a considerar. Vamos a ver un ejemplo de aplicación sobre la capacidad de los materiales para conducir la corriente eléctrica y que también tiene que ver con estos modelos establecidos, porque ustedes van a ver la relación pronta que tienen. Vamos a ver ahora la magnitud de la corriente eléctrica. A esta se le conoce como intensidad de la corriente eléctrica y es la cantidad de carga eléctrica que circula por una sección de un conductor en un segundo. Su unidad en el sistema internacional es el ampere A. La fórmula es: intensidad de la corriente es igual a flujo de carga sobre tiempo que tarda en pasar la carga. Observamos el ejemplo correspondiente. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Se define como la oposición que presenta un conductor al flujo de electrones.
Su unidad de medida es ohms. Que ahora, hablando de la unidad de medida y su creador, bueno, ¿qué es la ley de Ohm? Ohm era un científico, físico y profesor alemán. Pero vamos a centrarnos en la ley que enunció en 1827. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor en un circuito cerrado es directamente proporcional a la diferencia de potencial, voltaje, aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Ahora, esta expresión, ¿cómo queda? Queda de la siguiente forma en una fórmula, que es intensidad de la corriente eléctrica es igual a voltaje en volts sobre resistencia eléctrica. Observamos ahora el ejemplo. Eléctrica es la energía que consume un dispositivo eléctrico en un segundo y su unidad de medida es el watt, cuya equivalencia es un watt igual a un volt, un ampere es igual a un joule sobre segundo. Bien, ¿cómo queda expresado esto? Queda expresado de la siguiente manera. Potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad de la corriente eléctrica. O puede ser también potencia eléctrica es igual a intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado. Y por último, potencia eléctrica es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia eléctrica. Observamos el ejemplo a continuación. Y ahora tenemos los circuitos eléctricos, que son formados por un conductor con una trayectoria cerrada, en los cuales existe un flujo de corriente generado por una diferencia de potencial. Las magnitudes de interés en un circuito son la corriente, el voltaje y la resistencia. Los circuitos se pueden dividir en serie, paralelo y mixto. El tipo de circuito que sea dependerá del acomodo que se les dé a estos elementos. Y bueno, tenemos dos tipos, las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. A continuación vamos a ver cómo es cada una.